Principio, pues, ¿cómo reciben este mensaje que el día de ayer emite Michelle Bachelet en el marco de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación con Venezuela? Sí, bueno, nos parece muy importante porque ella está enfocando, vamos a decir, su misión y su trabajo hacia lo que es el funcionamiento o el no funcionamiento de la justicia penal en Venezuela, y dice que eso es clave y de hecho habla de crear un protocolo para observar juicios. Ellos quieren ver qué pasa allí y me parece muy bien porque sabemos que ahorita muchas veces no, en esos juicios, si se trata de presos políticos, a veces no dejan ni al abogado, ¿no? O al abogado, pero no dejan que entre más nadie, y eso no está bien, deberían ser públicos. Incluso a nosotros como ONG a veces nos han pedido instancias internacionales que observemos precisamente por nuestro rol de observatorio, y no lo podemos hacer, nosotros no podemos entrar, no nos dejan. Entonces allí tú ves que hay una opacidad importante y eso es lo que se quiere ver, qué está pasando ahí, cómo se desenvuelven esos juicios, porque sin duda que la clave del problema que tenemos en el país es la falta de independencia judicial, que a su vez ha causado esta ausencia de Estado de Derecho, que al final significa límite al poder, y ese límite al poder, al no existir, el poder se ha hecho de todo prácticamente, que es lo que estamos viviendo, esa falta de institucionalidad, esa falta de control y de saber incluso cuál es el presupuesto público, o sea, cosas tan importantes y tan básicas como esas, ¿no? Ahora, lo que ocurrió el día de ayer no fue la actualización del informe de la alta comisionada, ¿no? Ella incluso dijo que lo va a presentar el 10 de marzo. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? ¿Por qué se refirió Michelle Bachelet a Venezuela y específicamente al caso de presos políticos? Sí. Laura. Bueno, ella tiene unas fechas, el Consejo de Derechos Humanos tiene unas fechas en que va haciendo como un análisis y actualización de lo que va pasando en los países. Sin embargo, la actualización del caso Venezuela toca es el 10 de marzo. Pero ayer era algo general y entonces obviamente se tenía que referir también a Venezuela. Y al hablar de Venezuela lo que hizo fue, por un lado, explicar que hay una carta de entendimiento con el gobierno donde se le está dando una capacitación en derechos humanos, por otro, y que eso, ¿al gobierno? Al gobierno venezolano, sí, exacto, correcto. A la administración de Nicolás Maduro se le está dando una capacitación en derechos humanos. Sí, sí, porque la ha pedido. La ha pedido, y eso tiene mucho que ver con el tema de que viene el año que viene el examen periódico universal de la ONU, que toca cada 4 años y medio, 5 años, el último fue en 2016, y entonces por ahí no sé si han oído que también se ha hablado del Plan Nacional de Derechos Humanos, vamos a decir versión 2, porque tenemos una versión 1 que justamente fue hecha a la luz de ese examen periódico universal, o EPU, como le decimos de manera resumida. Entonces es como que se está preparando el gobierno de Nicolás Maduro para eso. Sabemos que aquí hay una fachada que cada vez es menos fachada institucional, entonces están montando pues su cuestión, su parapeto en realidad, y en ese sentido le piden ayuda a la alta comisionada para capacitar. A nosotros no nos parece mal en sí, siempre que no sea una distracción para hacer su trabajo. Y bueno, no parece haberlo sido porque ella cuenta muy claramente, mira, hemos ido a todos los centros de detención, pero sí dice, denme entrada a los de inteligencia militar, o sea, SEBIN y DIGESIN. Hemos hecho 130 entrevistas de violaciones de derechos humanos, las tenemos documentadas, hemos entrevistado a 28 detenidos, no distinguen si son presos políticos o no, y que de hecho una de las observaciones de ellos es que los centros de detención, bueno, ya lo sabemos, son un desastre, y eso, la justicia es un desastre para el preso político y para el preso común, vamos a decir, en general, la situación es muy grave. Y luego ella dice también que está tratando de establecer un protocolo para observar juicios, entonces para que el gobierno le deje monitorear cómo se desempeñan esos juicios. Entonces vemos, y finalmente pide que sean liberados incondicionalmente, que es muy importante esa palabra, todos los presos políticos, es decir, sin medidas sustitutivas, claro, sin presentación, sin todo lo que no normalmente... excarcelados, sino liberados. Exacto, liberados pero completamente. Exactamente. Sí. Exactamente. Y luego dice que, bueno, que saluda que el gobierno ha excarcelado, como bien dices tú, a 14 personas en el periodo, desde que ella dio el último informe, que fue en diciembre. Eso es básicamente lo que ella dice. El establecimiento de la oficina de
de la alta comisionada en Venezuela, ¿cuán probable creen ustedes que sea, tomando en cuenta la serie de recomendaciones que ha venido haciendo su oficina, que no han sido atendidas en su totalidad? Ya el día de ayer pues insistía en la liberación de los presos por razones políticas, no es la primera vez que lo hace. ¿Hacia dónde podría ir esto? Sí, eso es correcto, ese es otro punto que ella dice, bueno, recordemos que hemos hablado de la instalación de una oficina nuestra allí, nosotros tenemos unos representantes, pero no es lo mismo que tener una oficina. Entonces, yo creo que es probable porque es el típico juego del gobierno de Maduro y que era también de Chávez, como que yo quiero mantener una fachada, entonces yo por un lado dejo esto, por otro lado hago lo que quiero, dentro de mi territorio, pues, porque claro, así pero lo ven. se ha visto hasta ahora, cuando ella dice que no dejan entrar a sus comisionados a las sedes policiales de SEBIN y de GESIM, bueno, están acá en Venezuela, pero no pueden hacer el trabajo completo. Pero no solo eso, sino que hemos visto que desgraciadamente la gente de la alta comisionada está aquí desde el año pasado y la situación no ha mejorado ni a nivel represivo ni institucional. Es decir, ahora estamos, respecto del año pasado, si hacemos un balance, antes teníamos una Asamblea Nacional que no tenía efectos jurídicos, cuyos actos no tenían efectos jurídicos, pero ella sesionaba en su sede y ella funcionaba. Ahora tenemos 2 asambleas nacionales, está volviendo a funcionar el parapeto de la Asamblea Nacional Constituyente, que no estaba funcionando tanto porque afuera pues muy mal visto, como que ya no importa. Por otro lado, tenemos estas 2 directivas. La Asamblea Nacional legítima, vamos a decir, perdió su espacio físico, con lo cual queda en una situación todavía más de hecho de la que estaba. Y además tenemos toda esta persecución y este cierre a la universidad. Y también hay persecución mayor a las ONG, o sea que y planes como esto de la restitucionalización de la justicia, pero en un marco en realidad de control policial. Es decir, para la ONG, Acceso a la Justicia ha empeorado la situación de derechos humanos en Venezuela luego de la visita de Michelle Bachelet y de la instalación de estos comisionados. Sí, no es, vamos a decir, responsabilidad de ella. El modelo del régimen ha sido siempre 3 pasos adelante y 2 atrás. Entonces, en su momento dio 2 atrás con el tema del Comité de Postulaciones Electorales, que supuestamente que el CNE iba a ser dentro de la Asamblea Nacional, y cerramos el año así, con aquella expectativa, aunque algo olía mal por el tema de que ese Comité de Postulaciones Electorales no terminaba de configurarse con los miembros de la sociedad civil y tal, y eso acaba de ocurrir, pero en unas condiciones que, bueno, que también son muy dudosas en cuanto, no tiene nada de constitucional, porque allí hay representantes, sí, de los 2 grupos políticos en principio, de los 2 grandes grupos, pero no está la sociedad civil en los que deberían ser la sociedad civil, son pura gente que es parte de un partido político, ¿no? Incluso hay 5 constituyentistas ahí. Entonces, son parte del Estado, incluso, aunque sea un Estado ilegítimo, de hecho, son parte del Estado. Entonces, vemos que es eso, 3 pasos adelante, 2 atrás, igual que pasó ahora con las universidades. Entonces, le voy a nombrar yo la autoridad, y ayer salió la sentencia de la Sala Constitucional, que además no tenemos el texto, otra manera de ver cómo aquí no hay institucionalidad. Ni siquiera la página web del Tribunal Supremo está funcionando ya desde hace 3 semanas. Entonces, salió y dice, bueno, ustedes tienen que hacer su elección como yo dije, pero no le voy a nombrar por ahora las autoridades del CNU ni les voy a poner un plazo, pero por favor háganlo como yo le dije. Entonces, es preocupante.